Una de las características de la Biblia que podemos observar en este pasaje es que al momento de presentar las narraciones de los siervos de Dios, lo hace de una forma muy transparente. A Dios, hermanos, le plació revelarnos por su palabra inspirada las inconsistencias de su siervo Gedeón. Y vamos a ver eso no solamente en este capítulo, sino en dos más posteriores. Vemos los temores de Gedeón, vemos su ineptitud, sus dudas, y esto en realidad, al contrario de ser algo que nos desanime, es algo alentador para nosotros como cristianos. Porque eso, hermanos, debería mostrarnos al menos dos cosas. Por un lado, la suficiencia de Dios, su soberanía, su poder, su sabiduría, la gloria de Dios. Y por otro lado, nos recuerda que aún en el estado de gracia, aún cuando estamos hablando de un creyente, va a haber una lucha fuerte contra el pecado. Dios no ha cambiado. Y en este sentido también podemos decir, sus siervos no han cambiado. Dios sigue siendo el autoexistente, el todo suficiente, y nosotros, al igual que Gedeón, somos los siervos incapaces y temerosos. En ese mismo sentido hay algo que aprender aquí para nosotros, o algo con lo que nos podemos identificar, si somos honestos, con Gedeón. Pero en primer lugar, hermanos, si vemos el pasaje, encontraremos que aparece ese mismo patrón que está presente en el libro de Jueces. Una y otra vez se repite la misma historia, parece algo cíclico. Hay pecado de parte de Israel. Versículo 1 nos dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Qué viene después del pecado? En ese juicio de Dios hay aflicción. Ellos se vieron obligados a tratar de vivir en los montes, a hacer cuevas, a hacer lugares fortificados, a esconder su alimento allí. Porque de repente, hermanos, estos forajidos, estos vándalos, llegaban con sus camellos, con sus tiendas, se apoderaban del alimento de Israel. Y una vez que habían sembrado, se lo llevaban todo. Israel estaba trabajando en vano, terminaban trabajando para sus enemigos. ¿Qué viene después de eso? Inmediatamente el clamor de parte del pueblo. Cuando ya llegaba un punto ese sufrimiento en el que no podían más, comenzaban a clamar otra vez, y nos dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y después de eso vamos a encontrar la liberación, pecado, aflicción, clamor y liberación. Pero noten las palabras del profeta que Dios envió en ese momento. Él dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Cuál era el problema, según lo presenta este profeta? La idolatría. Ese era el principal problema en Israel, el principal pecado. Dios había hecho un pacto con el pueblo, Dios les había ordenado que lo adoraran exclusivamente a Él, ¿y qué hace Israel? Pronto se vuelve a apartar a los ídolos. Ahora, vean que parecería que el mensaje de ese profeta está incompleto. Justo cuando el profeta dice, pero no habéis obedecido a mi voz, esperaríamos que siguiera algo más. Algo así como lo que encontramos en los libros de los profetas. Por tanto, Israel, por ejemplo, y un anuncio acerca del juicio que Dios va a traer sobre el pueblo. Pero no es eso lo que encontramos.
inmediatamente después del mensaje de este profeta, ¿qué es lo que tenemos? Una revelación de parte de Dios para Gedeón. Y eso, hermanos, es un acto de gracia. Otra vez, en lugar de que Dios destruya a este pueblo rebelde, lo que hace es mostrar su paciencia, mostrar su clemencia, extender su gracia para anunciarle ahora a este hombre, Gedeón, un hombre que vemos aquí, totalmente incapaz, el que menos pensaríamos que debería ser el que comanda o el que va a liderar a Israel en ese ejército, es el que Dios escoge, mostrando así su misericordia. Pensemos, hermanos, en quién era Gedeón. Cuando el ángel de Jehová se le presenta, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero eso de valiente, al ver el pasaje, como que no nos suena mucho. Gedeón no demuestra ser un hombre valiente. Probablemente Dios se referiría con esto al resultado o a lo que Dios haría con este hombre. Porque a todas luces, Gedeón muestra temor desde un inicio. Esa fue su respuesta: duda y temor. Gedeón tenía conocimiento, habla acerca de Jehová, habla acerca de lo que el Señor había hecho en Egipto, algo que había recibido de sus padres. Él había escuchado de esas maravillas. Pero Gedeón dice: ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ahora Gedeón dice además, hermanos, en el pasaje: he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Pero de nuevo, esto no parece del todo cierto. Su papá tiene una era, tiene un terreno grande. Por cierto, su papá es el que tiene el altar para Baal, nos dice el pasaje. Gedeón tiene siervos, al menos 10, nos dice el versículo 27, pero la forma en la que está escrito 10 hombres de sus siervos, se implica que Gedeón tiene más siervos. Hay un toro para el sacrificio, y probablemente, aunque es difícil traducir esa palabra, se traduce aquí como segundo toro, puede ser un toro especial, un toro quizás muy grande, un toro escogido de entre el ganado que tendría su padre. Entonces esto no parece del todo cierto. Parecería más bien que hay una especie de falsa humildad, un temor inadecuado por el que Gedeón no quiere responder al llamado del Señor. Una excusa, en otras palabras. Y por eso, hermanos, Gedeón pide una señal para asegurarse de la promesa de Dios. Él quiere estar bien seguro de que es Dios realmente el que está hablando con él. Y la primera señal que pide es que lo espere el ángel de Jehová en ese momento, que deje que Gedeón prepare la ofrenda, la ponga delante de él y entonces haya alguna clase de milagro. El Señor se la concede. Pero en lugar de que eso lo asegure en ese momento, en el sentido de decir, ahora sí estoy tranquilo, cuando Gedeón ve la señal, se llena de temor. Y él dice: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Él pensaba que iba a morir en ese momento. Se dio cuenta en este encuentro quién es con quien estaba tratando. Y quizá en ese momento su conocimiento de Dios avanzaría más. Dios se demuestra como el temible, pero en ese mismo evento le promete que su presencia estará con él. Versículo 16: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y esto era lo único que Gedeón necesitaba, que la presencia de Dios estuviera con él. A continuación, Gedeón muestra miedo de su propia familia, porque el Señor también le pide una señal, por así decirlo. Le pide una prueba de su obediencia. ¿Y cuál es esa prueba? Que derribe los ídolos de su padre. En el versículo 27 vemos más, o entendemos un poco más del corazón de este hombre, que se nos dice: mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche.
Y por si fuera poco, esto del temor y la duda, lo mismo ocurre cuando el Señor lo llama a la batalla. ¿Y qué hace Gedeón entonces? Pide esta señal ahora usando el vellón. Primero de una manera y después pensando, bueno, quizá esta señal podría interpretarse de otra forma. Vamos a ver una segunda vez, a ver si este es un milagro para asegurarnos. Quizá una de las preguntas que viene a nuestra mente al leer esto del vellón es, ¿era correcto lo que Gedeón estaba haciendo? ¿Puedo pedir a Dios de esa manera también para conocer su voluntad? Tenemos que dar respuesta a eso de una manera matizada. No era lo ideal. Hermanos, la palabra de Dios debería bastarnos para decir, por esto vamos a actuar. Dios lo ha dicho. Punto. Es su promesa, es su palabra, es su mandato. Pero Dios condescendió pacientemente con este siervo para darle fortaleza y seguridad. Y creo que si somos cuidadosos, deberíamos decir que lo mismo ocurre en nuestra experiencia. La palabra de Dios debería bastarnos para que estemos seguros. Pero no es cierto, hermanos, que muchas veces oramos a Dios porque tenemos duda, quizá de tomar una u otra decisión, y Dios condesciende de esa manera con nosotros y nos deja bien en claro cuál es su voluntad. Así que, si bien no era lo ideal esto de pedir algo más, no tenemos derecho de juzgar a Gedeón, porque nosotros hacemos lo mismo. Y podemos decir, hermanos, aún piensen en la función que tienen las ordenanzas. ¿Por qué Dios quiere darnos ordenanzas? ¿Por qué nos deja la Santa Cena? Para asegurarnos ¿de qué? De algo que su palabra ya dice, que tenemos el perdón de nuestros pecados, que tenemos comunión con Cristo. ¿Cómo Dios lo hace? Nos da una señal para asegurarnos. No es necesaria en el sentido en que Dios no puede mentir. Pero hermanos, Dios sabe que necesitamos seguridad, que necesitamos consuelo, que necesitamos fortaleza, que somos criaturas que dudan. Y por eso nos ha dejado esos sellos, como lo es la Santa Cena. Pero déjenme terminar aquí pensando en que detrás de la batalla o de la experiencia que Gedeón tendría luchando con sus dudas, detrás de la batalla de Gedeón contra los madianitas, aquí en este pasaje hay una batalla más grande. Y es una batalla que está por toda la Escritura. Es la pelea entre Dios, el Dios verdadero, y los ídolos. Algo que permanece hasta el día de hoy. Así que he dejado al final esa parte en la que Gedeón derriba el altar de Baal para que pensemos en esto. Detrás de esas batallas que Israel libraba, había una batalla por detrás, y era la batalla más grande, una batalla religiosa, una batalla espiritual. A Gedeón le hablaron de Jehová, por lo que nos dice el pasaje, pero su papá era un adorador de Baal. Tenía en su propio terreno, y por eso la gente va a hablar con él en ese momento, después de que ven el ídolo derribado. Oye, saca a tu hijo. Probablemente el papá de Gedeón, Joás, tenía autoridad en la tribu, y por eso van a hablar con él. Pero ¿qué es lo que Dios le pide? Que derribe a esa imagen, que derribe el altar y derribe la imagen de Acera. Dios le pide además que construya un altar para Jehová y con la madera del otro ídolo, con la madera de Acera, queme al toro sacrificado. En un sentido, hermanos, lo que Dios le está pidiendo a Gedeón es que sacrifique a los ídolos, que presente a los ídolos como una ofrenda al Señor, como diciendo o declarando la victoria de Dios sobre esos dioses falsos. Imaginen lo que significaría eso para los adoradores de Baal y de la imagen de Acera. El peor sacrilegio que se puede cometer, que tomen la imagen de tu propio ídolo
y lo utilicen como leña, como combustible para una ofrenda. Al final, lo que Dios está mostrando aquí, hermanos, es que la guerra era suya. Y esa era la batalla más grande. ¿Israel iba a adorar al Dios verdadero o Israel iba a terminar adorando a los ídolos? Al final Dios se muestra como el guerrero, como ese poderoso gigante que viene aplastando a los dioses falsos, declarando su propia victoria, reclamando a su pueblo como posesión suya. Y además vemos aquí que nos muestra a sus siervos como Gedeón, y eso nos incluye también, por supuesto, a nosotros, como pequeños gusanos incapaces. Si hay dos lecciones que podemos tomar de este pasaje y de lo que sigamos viendo en el libro de los Jueces, es que Dios es el gran Salvador. Y nosotros, hermanos, aún en el mejor de los siervos de Dios, debemos decir esto: un siervo débil, un siervo inconsistente, un siervo incapaz. Esa es nuestra vida, pero en las manos del Dios Todopoderoso. Y por eso podemos confiar que así como Dios cumplió su propósito en la vida de este hombre, con él, sin él, a pesar de él, como queramos ponerlo, lo mismo hará Dios en nuestras vidas. Alabémoslo entonces, hermanos, porque nuestra suficiencia está en Él y no en nosotros. Amén.